Periodo formativo. Comprende 2000 años antes de nuestra era hasta el año 200. Al ser la agricultura y la crianza las actividades económicas principales, con la práctica, con el trabajo, se llegaron a inventar tecnologías que permitieron un mayor rendimiento. Se crearon y mejoraron los sistemas de irrigación. Las plantas cultivadas aumentaron en número de especies. Con respecto a la crianza, también aumentaron las especies criadas. Se hicieron mejoras en ellas. Los pobladores desarrollan la cerámica, confeccionando recipientes para el uso cotidiano o con motivos decorativos y religiosos. De acuerdo a los arqueólogos, el periodo formativo ha sido dividido en 3 fases: el formativo inferior, el formativo medio y el formativo superior. Nos abocaremos esta vez al formativo inferior, que comprende entre los 2000 a 1500 años antes de nuestra era. También es llamado periodo formativo temprano o inicial. En él las viviendas van mejorando, hay un mayor número de ellas, en consecuencia un mayor grupo humano. Entonces las aldeas van dando origen a los poblados, los que siempre se ubicarán al lado de una fuente de agua, como un río, como un lago o como el mar peruano. En estos tiempos aparece la cerámica, la que apoyará considerablemente en muchas actividades económicas. Los recipientes de arcilla permitieron almacenar, cocinar. Las primeras evidencias del uso de cerámica se encuentran en Tutiscainyo, ubicada en nuestra tierra colorada, Pucallpa, en las cuevas de las lechuzas, en Tingo María, en Huayra Jirca, en Huánuco. La cerámica reemplaza a otros materiales que tenían corta utilidad, como los recipientes hechos de calabaza o de fibra vegetal tejida. Se realizan decoraciones o pintados sobre los objetos de cerámica. El maíz inicia su protagonismo como alimento del poblador de los Andes. Si bien hasta ahora su origen es polémico, posiblemente sea México, en los pueblos andinos cumplió una preponderante función alimenticia. El poblador andino llegó a mejorar genéticamente el maíz. La prueba de ello está en la diversidad de variedades que se tiene de este cereal. La crianza y, cómo no, también la pesca mejoraron la alimentación del poblador, encontrándose osamentas bien constituidas. Con respecto a la elaboración de tejidos, recordemos que antes se usaba los entrelazados o los nudos para de esta forma lograr tejidos como petates, cestos o canastas. En este periodo se crean máquinas para hacer el trabajo más rápido y de mejor calidad. Aparece el telar. Los antiguos peruanos inician una actividad que causará admiración en el mundo. Se trata de la orfebrería, los trabajos hechos en oro, en plata, en cobre. Para hacer sus labores en estos metales preciosos, recurren a técnicas como el laminado, el martillado y repujado. La religión aumentó en importancia. Los líderes o dirigentes, a través del conocimiento de la astronomía, del clima, se anticipaban a los hechos, a lo que se le atribuía un origen divino. En la actualidad ya sabemos cuándo van a ocurrir las lluvias, cuándo las sequías,
por lo que no causa sorpresa cuando un meteorólogo nos informa sobre el estado del tiempo de los siguientes días. Estos aciertos de los dirigentes, sacerdotes, fueron reconocidos por el pueblo, que incentivado, motivado o presionado por los primeros, se involucra en grandes proyectos de construcción, como los templos o los centros religiosos. Mojeque. Este complejo arquitectónico, denominado también Pampas de la Llama, Mojeque, fue descubierto por Julio Tello en 1937. Se ubica en Casma, Ancash. Estuvo habitado entre los años 1800 a 900 antes de nuestra era. Se trata de una ciudadela muy antigua conformada por dos pirámides, Mojeque y la Huaca, o también llamada Huaca de las Llamas, una delante de otra. En medio de ellas hay una plaza principal y al lado de ella unas residencias bien ordenadas. La pirámide de Mojeque es escalonada, por lo menos con 6 plataformas, con una hendidura o corredor central que no llega a atravesarla de lado a lado. Se construyó con grandes piedras unidas por barro, usando adobe en la parte superior. Se considera que Mojeque funcionó como un templo principal. Uno de los colaboradores de Julio Tello, el arqueólogo Toribio Mejía, descubre en excavaciones realizadas en la tercera plataforma 6 ídolos y 3 imágenes modeladas sobre los espacios de los nichos donde se encontraban los ídolos. Uno de los ídolos representa un rostro con bandas que salen de sus ojos hacia las mejillas, a manera de lágrimas, llamados lacrimones. Presenta una nariz abultada y una boca abierta que muestra unos grandes dientes, lo que para Julio Tello representaba un jaguar. La Huaca tiene una forma rectangular de 136 a 119 metros, con una altura de 12 metros. En la cima se levantan 77 pequeñas habitaciones de simetría opuesta. Gracias al análisis del polen del lugar se determinó que estos pobladores consumían frijoles, calabazas, maní, algodón. Por esta razón, los arqueólogos consideran que esta pirámide tenía por función el almacenamiento de alimentos producidos por los habitantes y guardados por los sacerdotes, chamanes o sus representantes. Las viviendas también fueron construidas de piedra y enlucidas por dentro y fuera con una fina capa de barro y pintadas de blanco. Las viviendas para el estatus bajo tenían por cimientos piedras y sus paredes eran construidas a base de caña entretejida y cubierta de barro. Cerro Sechín. Este complejo arquitectónico se encuentra sobre la falda del Cerro Laguna, en la provincia de Casma, Ancash. Fue descubierto por Julio Tello en 1937. La extensión del complejo arqueológico es de 5 hectáreas. Es el edificio principal, con 51 metros de lado. Presenta en sus muros piedras grabadas en la cara exterior. Para transportar estas enormes rocas, los habitantes de Sechín usaban troncos de algarrobos y guarangos, les servían de palanca. También usaban las fibras de maguey, que resultaban muy resistentes. Para grabar en la piedra, lo primero que hacían era dibujar con carbón y luego, con la ayuda de una roca más dura, frotaban constantemente sobre la piedra a ser tallada. A este proceso se le llama tallado por abrasión. Los dibujos de guerreros sacerdotes tienen un parecido a los hechos por los egipcios. Mientras que la cabeza, brazos y piernas están de perfil, el tronco y la pelvis están ubicados frontalmente. Estos personajes solo visten un taparrabo. En todos ellos sale de sus ojos una línea curva que atraviesa la mejilla.
Sostienen en la mano un cetro o arma. La boca entreabierta muestra los dientes y los ojos resultan desorbitados. En el templo se encuentran figuras de peces marinos carnívoros. Podrían tratarse de meros, doncellas, chero o el peje diablo. Por otro lado, el arqueólogo Henning Bischoff encontró unas escaleras en las Haldas, otro resto arquitectónico contemporáneo a Sechín, que terminaban en un peñasco, el que exhibía al frente el mar agitado y espumoso. Considerando los dibujos de los peces carnívoros y estas escaleras que terminaban a 25 metros de altura en un mar agitado, se cree que los sacerdotes de Sechín realizaban sacrificios humanos, arrojando a las personas al mar con el objetivo de propiciar lluvias en los Andes. Recordemos que el fenómeno de Niño podía ocasionar años de ausencia de lluvias, con las correspondientes sequías, las que daban lugar a malas cosechas y por lo tanto hambre en la población. Kuntur Huasi se ubica en el Cerro La Copa, en la cuenca del río Jequetepeque, provincia de San Pablo, Cajamarca. Fue descubierto en 1945 por Julio Tello. Se encontraron objetos de oro. Posteriormente, una misión de la Universidad de Tokio, dirigida por Yoshio Onuki, continuaba las investigaciones. Tiene una antigüedad de 1100 años antes de nuestra era. Kuntur Huasi, que significa Casa del Cóndor, se trata de un templo de forma de pirámide escalonada. En él se han encontrado restos funerarios acompañados de objetos hechos de oro y cobre. Entre estos destacan collares, coronas, orejeras, pectorales, pequeñas cabezas de trofeo. Todos estos artículos hechos en oro. Otros objetos hallados son caracoles, cerámicas, pendientes de piedra. Los estilos de sus decoraciones tienen relación con la cultura chavín y cupisnique. En las cerámicas y platos hechos de piedra se observan dibujos de caras humanas, similares a las de los relieves del Cerro Sechín, ubicadas dentro de un marco cuadrado o hexagonal, como sucede con las cabezas de la corona de oro. En otro plato de piedra se aprecia un personaje monstruo con cara de jaguar y cuerpo semejante a la araña. Parece cargando sobre su espalda una bolsa con unas cabezas dentro. Otro de los hallazgos del sitio arqueológico son monolitos de piedras longitudinales, los que han sido tallados con figuras humanas con características zoomórficas. En la plataforma central se encontraron las tumbas de los sacerdotes, acompañadas de ofrendas como coronas, narigueras, orejeras de oro y plata. Esto representa la orfebrería más antigua del continente hasta ahora descubierta, así como finas vasijas y collares de concha de Spondylus y Strombus procedentes, al igual que los personajes de la costa norte. Pacopampa es un centro arqueológico, posiblemente ceremonial, que se encuentra entre los ríos Chotano y Paltic en el distrito de Pacopampa, provincia de Chota, Cajamarca. Su antigüedad es de 2500 años antes de nuestra era, demostrándose actividad hasta el formativo medio y tardío. Los estudios de este hallazgo se iniciaron con el arqueólogo Rafael Larco Hoyle en 1939 y después por el arqueólogo peruano Pablo Macera en 1966.
El centro arquitectónico está conformado por una pirámide escalonada trunca, compuesta de 3 plataformas, presente escalera y galerías subterráneas. En 2009, excavaciones realizadas por un grupo de investigadores de la Universidad de Tokio y de San Marcos descubrieron la tumba de un personaje femenino, con una antigüedad de 900 años antes de nuestra era, a quien se le ha llamado la Dama de Pacopampa. El esqueleto de la persona estaba de cuclillas, con las manos atadas. Junto a la osamenta se encontraron aretes y orejeras de oro, cuentas de Shakira. Algo que llamó la atención al investigador japonés Yuji Seki fue la deformación del cráneo. Se mostraba alargado. Esto confirmó algo que tenía como hipótesis. Él consideraba que en estas sociedades ya había grupos élites. La Dama de Pacopampa pertenecía a este grupo y fue preparada desde bebé a través de la deformación del cráneo. Ella sería posteriormente sacerdotisa. Otro hallazgo fue la presencia de cinabrio, sulfuro de mercurio en el cráneo. Esta sustancia tiene un color rojo y podría ser un distintivo para los personajes de la alta sociedad. Huacaloma. Este complejo arquitectónico se encuentra a 2 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. En 1970, un equipo de investigadores peruanos y japoneses inician excavaciones encontrando fragmentos de cerámica sometidas a cocción, con decoraciones por incisión. Estos objetos tenían una antigüedad de 1500 a 1000 años antes de nuestra era. Los arqueólogos descubrieron que un edificio construido en el formativo temprano había sido enterrado con arena y sobre él construyeron una pirámide escalonada, truncada, con fines ceremoniales. Los muros de esta estructura arquitectónica habían sido decorados con dibujos geométricos y el rostro de un felino. Para ello usaron colores como el rojo, negro, blanco, verde, amarillo, marrón, rosado, siendo las únicas pinturas encontradas en el periodo formativo. Se ha hallado un canal interno a manera de gradas que conectaba la cima con la segunda terraza. Se considera que este no tenía fines agrícolas, sino religiosos. La caída del agua provocaba un ruido. La cerámica estaba conformada por vasijas a las cuales se les había aplicado, antes de la cocción, una pasta muy fina de arcilla roja, engobe. De esta forma obtenían una superficie lisa y vidriada. Las figuras se hacían por incisión. Cardal. Son restos arquitectónicos correspondientes a un templo en forma de U, con una antigüedad de 3000 años antes de nuestra era. Se ubica en Lurín, distrito de Pachacamac, en Lima. Llama la atención la ausencia de muros que protegen la ciudad. Esto revela tiempos de ausencia de guerra. Cupisnique. La cultura cupisnique se desarrolló entre la Libertad y Lambayeque en los 1500 a 1000 años antes de nuestra era. Su descubridor fue el arqueólogo Rafael Darco en 1940. La influencia llegó hasta Piura y por el sur hasta Ayacucho. Se han encontrado varios cementerios correspondientes a esta civilización: Palenque, Barbacoa, Salinar, Sausal, Gañape, Roma, Santa Clara, Casa Grande, Salamanca, Moyocope. Parece que el principal asentamiento de la cultura cupisnique se ubicó en Sausal, cerca de Ascope, Trujillo. Sus construcciones fueron hechas en base a adobes unidos con barro, usando en la base piedras, con un estilo parecido a la cultura chavín.
En algunos casos se pintaban las columnas de azul, negro o rojo. Al igual que las construcciones de Chavín, presentaban las suyas en forma de U, plazas circulares, fogones, hornacinas. Ejemplos de construcciones cupisniques se encuentran en Caballo Muerto, en el Valle de Moche, en Purudem, en el Valle de Saña, en Huacanegra, Vitus, Virú, Montegrande y Dimoncarro en Jequetepec, Huacalucía en el Valle de la Leche. En la Huaca de los Reyes, cerca de Moche, se encontraron abundantes frisos en las paredes en los que se dibujaban unas cabezas humanas estilizadas y pies. La cerámica contiene figuras antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas. La forma de la cerámica tiene un parecido a la de Chavín, con asa en estribo redondeado o triangular, con pico largo. Los ceramios generalmente eran globulares. Las decoraciones fueron geométricas. Usaron colores como el marrón, el negro, el naranja y el rojo. Incluyeron materiales como las turquesas, conchas y huesos. Entre las figuras zoomórficas se encuentran a los jaguares, cóndores y serpientes, similar a los motivos de la cultura chavín. Las técnicas que usaban para los dibujos eran el puntillado, el rasqueteado sencillo, el peinado cruzado. En lo referente a la textilería, los integrantes de la cultura copisnique hicieron telas basadas en entrecruzamiento de fibras de algodón. Las telas formadas fueron pintadas con rojo, blanco, ocre. En base a sus ceramios se puede afirmar que una de sus deidades es un ser mitad felino, mitad humano, de rostro feroz con colmillos. En sus manos sostiene unos báculos, posiblemente el futuro dios de Chavín y de Tiahuanaco.